En Radio Proverso, Poesía y más, dirige y presenta Isabel Redmo. La perfección es una pulida colección de errores. Mario Benedetti. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, que tu falda era tu blusa, tu corazón, su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, que tu falda era tu blusa, tu corazón, su casa, se equivocaba, se equivocaba. Los escritores somos seres trascendentales, o debería ser así. Hay una realidad muy subjetiva detrás de cada composición poética. No solamente nos convertimos en vehículos para comunicar o para expresar lo que vemos o vivimos, sentimos. Hace tiempo leí de la escritora colombiana Pilar Bonet algo que compartimos, cuando dice que la poesía es una forma de trascendencia, no para perpetuar, sino para ir más allá de la realidad cotidiana. Si nos fijamos en el poeta norteamericano T.S. Eliot, autor de 4 cuartetos, quien con sus libros Criticar al crítico o El arte de la poesía y el arte de la crítica, cuestionó su experiencia poética, permitiéndose desarrollar sus conceptos hacia otras zonas de autonomía intelectual. El arte para Humberto Eco produce complementos del mundo, formas autónomas que se añaden al existente, exhibiendo leyes propias y vida personal.
Escribir poesía se ha convertido en los últimos años en un flash o una realidad muy simple en algunos momentos, por poetas, y matizamos la palabra poeta, por el sentido restrictivo y simplista con que se usa la palabra poeta o poesía en muchas ocasiones. Se necesita una equilibrada conjunción entre claridad y lucidez para ofrecer variables a diferentes posibilidades. Su desafío consiste en darle voz al secreto de los hechos, a la aparente insignificancia. Así, el sentido figurado y el sentido real operan en una conformidad hacia un extremo u otro para su destello, rapto o temperatura emocional, develando eso que permanecía oculto o soslayado. El poeta examina, retoca, aviva o lo disecciona. Ese es el trabajo sinuoso de toda una vida dedicada a cuidar y a extraer la palabra. El poema es una forma de silencio, incluso hablando de ruido, de violencia o de lo sórdido, lo propicia y lo crea. La poesía es un modo contemplativo y es también, como la contemplación, una manera de acceder al interior de las cosas y de uno mismo, cuando las observa, salir de sí entrando en sí. Eso es la lectura del poema, detenerse, decantarse, recibir. El poeta crea y propicia la pausa. Buenas tardes desde Radio Proverso. Iniciamos un nuevo programa con esta pequeña introducción en poesía y más. Espero que disfrutéis de la palabra y disfrutéis de la palabra y que el silencio sea una nueva forma de contemplar la poesía y lo que las ondas os hacen llegar. A todos vosotros que escuchéis al otro lado a través de nuestro canal en Inbox, bienvenidos y espero que disfrutéis del programa de hoy. Queremos que os acerquéis al poema. Empecemos a explorar la voz interna, la galería íntima. La voz se vuelve un puente entre la carne y la luz. Por eso es necesaria frente a la realidad. La lentitud del poema hace falta, vertebrar el silencio, articular la calma. La poesía vence al tiempo y también es permanencia. Como todos los amigos y oyentes que estáis al otro lado de Radio Proverso y que esperáis que poesía y más os acerque al poema o acerque al verso, porque la realidad que nos rodea está llena de poesía, está llena de la palabra y sin ella no es posible coexistir, tanto unos y otros, ya sea a través de un papel, a través de la radio, incluso a través de la letra de una canción, a través de la palabra hablada. La poesía se hace en sí misma y emitimos y hacemos poesía sin darnos cuenta. Cuando meditaba en silencio, Walt Whitman. Cuando meditaba en silencio, sin prisa, sobre mis poemas y les daba vueltas y los rumiaba, se me apareció un fantasma que no infundía confianza, pero investido de una terrible belleza, edad y poder, era el genio de los poetas de las naciones de la antigüedad. Me fulminó con las antorchas de sus ojos y a la vez que apuntaba con el dedo a muchos cantos inmortales. ¿Qué cantas?, me preguntó con voz amenazadora. ¿Acaso ignoras que no hay sino un tema digno de los bardos perdurables? ¿Y que ese tema es la guerra? ¿El desenlace de las batallas? ¿La formación de soldados perfectos?
Sea, respondí. También yo, sombra altiva, canto la guerra, y la mayor y más larga de todas, la que se libra en mi libro con suerte dispar, con huidas, avances y retrocesos, y una victoria diferida e incierta. Segura, no obstante, o casi segura al fin, según creo, en el campo de batalla del mundo, a la vida o muerte, por el cuerpo y el alma eterna. Así que ya ves, yo también he llegado entonando el himno de las batallas para favorecer, sobre todo, a los soldados valerosos. Con este canto de este poeta, en el que pronto se realizará un homenaje por su centenario, vamos a traer poetas de red, poetas que están entre nosotros. Comenzamos en Poetas en Red, que más bien Poetas en Red son poetas en vivo, pero bueno, vamos a llamar esta sección así. Y comenzamos leyendo un poema de Slavy Avik Harutyunyan, que es de Armenia. Es un poeta que está promocionando su último libro, tanto en italiano, que es El Lucero Solitario, y en español Días de Paz, que acaba de publicar con ediciones Carena. Y voy a leer algo de la poesía de Slavy, un hombre que es poeta, filósofo, pensador, y que ahora mismo se está constituyendo como uno de los principales poetas de Armenia, y también, por qué no decirlo, uno de los poetas más importantes contemporáneos, por lo menos de la parte de Rusia y de Armenia. Y en estos Días de Paz, que es un libro que habla sobre todo de despertar de la conciencia, sobre todo de los efectos devastadores de la guerra, ¿no? En un mundo cada vez más individualizado, cada vez más desarraigado, el Slavy nos enseña lo que es el desarraigo de la guerra y la búsqueda de paz y de que los pueblos se entiendan. Hay un poema en su libro Días de Paz que se llama La Luz, que lo voy a recitar para todos los oyentes de Radio Proverso. Dice así Slavy: La luz. Aquí viví yo, junto a estas calles. Tus ojos son como 2 gotas grandes de lluvia. Han caído sobre mi ventana. Hemos visto qué pobre es la luz. Con tus dedos has enloquecido mi pelo. He mirado desde el pasado extraño. Yo me pertenezco, ¿o no? ¿Quién ha olvidado un nombre en estas calles? ¿Quién recordaría después de mí lo que ya había olvidado? Un día las calles con la misma forma se van a desabrochar delante de todas. No estaré yo. ¿Es que alguien más continuará pensando que las luces de neón son unas rosas blancas? Vas a pensar que todo esto lo leíste en los libros desconocidos. Seré ligero y estaré lejos. La lluvia lentamente borrará mi nombre de la cara de la noche y nadie nunca más se acordará de que antes yo vivía aquí, junto a estas calles. Ese es el poema de La Luz. Y luego tiene a continuación un pequeño poema que dice En estos lugares. Y dice así: El destino no me quiso tener en estos lugares. El Hijo de Dios no vino a hablarme en estos lugares. Hay miles de motivos para no ser feliz, porque he perdido a alguien en estos lugares. Seguimos en Poesía y Más, después de escuchar a Slavy, la poesía de Slavy, que es un tanto melancólica también en algunos aspectos, en otros aspectos también te hace mucho pensar. Y bueno, pues la poesía también tiene que ser algo de, como hemos dicho al principio, ¿no? En la introducción, que escapar a la trascendencia. Tiene que ser trascendente, tiene que ir más allá de lo que estamos leyendo, estamos escribiendo, estamos recitando, ¿no? Y la poesía de Slavy pues invita a esa reflexión. Pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Aparte de que la poesía sea una reflexión, una interiorización, o incluso el despertar de nuestra conciencia, la poesía tiene que ser una imagen, ¿no? Tiene que ser imagen del mundo que nos rodea o imagen de la realidad que atesoramos.
A veces también, como decía Rilke, es una oración, una alabanza y también un gemido. ¿Por qué no? Porque la poesía también, el gemido, el susurro, el grito, el dolor, también es poesía. Cuando arranca de sentimientos y expresa las emociones que llevamos dentro. Y se hace también una contemplación de esos sentimientos y puede llegar a incluso a decirnos una teoría o un principio que no sabemos al principio, sabemos que está ahí, pero nos dice muchísima evidencia, muchísima certeza, ¿no? Y por eso, pues, en Radio Proverso vamos a enseñar cada semana, vamos a mostrar cada semana esas aristas o esos vértices o esos ángulos que ofrece la poesía. Y vamos a seguir hablando de otros poetas también, que tienen también su particular visión de cómo afrontan el mundo, cómo afrontan su propio yo poético y le dan la particularidad a esa voz, ¿no? Vamos a acercar a la figura de Manuel Rivas, su poemario El pueblo de la noche. Un poemario que lo estoy leyendo y que me está gustando mucho por ese aire intimista que le da a la poesía, ¿no? Y sobre todo hablábamos de esa introspección, ¿no? Esa necesidad de que cuando estamos leyendo a un autor, es como si estuviéramos haciendo una radiografía, una fotografía de nosotros mismos, de lo que estamos sintiendo en ese momento y de lo que nos está transmitiendo. Hay un poema de Manuel Rivas en El pueblo de la noche, de este poemario, que se llama Llamadme nube, y que quiero traerla hoy a Poesía y Más para que, pues para presentar a este autor, y que también, pues si queréis, podéis buscar información sobre él y poder buscarlo, ¿no? Bueno, pues os voy a recitar ese poema, se llama Llamadme nube y dice así. Bien pudiera ser yo uno de los más viejos, que mi nombre fuese nube, o quizás abedul, eternizar los años con mis dedos de río y llevar ceniza y suerte al limpio horizonte de los que nacen. Ser yo la sentencia que obliga por sabia y no por fuerte, el hilo de una garganta que ya no tensa arcos, los secos labios que alientan la memoria, los ojos torpes que intuyen el trueno, la desventura del grano. Ser yo uno de los más viejos, con la presencia arrugada de un tapiz hecho a mano por el viento, ceñido como las hiedras a la casa de los antepasados, noble, erguido, en el destello de la heredad, en el cayado de la serpiente, y que este buen salvaje con su nombre disipado entre lluvias y ramajes, hablase del viaje del hombre, del día sorprendente en que surgió la nave entre aves heridas, de ese hondo vergel en el que se acuesta el sol, de una fiebre infinita la ardentía de los tiempos, de ese mar que se aviva en las horas dolientes, del mar que calla libre. Bien pudiera ser yo uno de los más viejos, llamarme nube, ser Bog mi nombre, decir un día, me voy, cuidad de los míos, camino de la costa, una hermandad silbante bajará de las montañas. Pues ahí quedó este poema, Llamadme nube. Quien pudiera ser nube y surcar los cielos, quien pudiera trasladarse de forma precisa, continua, eterna, sobre las ondas, sobre el aire y sobre el viento. Y cerramos en Radio Proverso, en esta sección de Poetas en Red. Vamos a cerrar, como digo, con un gran poeta, un poeta del que me siento orgullosa de estar en contacto, de aprender, de acercarme verdaderamente a lo que él significa. Estoy hablando de Antonio Tello, del poeta Antonio Tello, afincado en Barcelona, y que he tenido la suerte de leer y de reseñar su último poemario, En la noche yerma,
Si hemos hablado de la poesía trascendental y la poesía contemplativa, creo que Antonio Tello en este poemario estamos ante la poesía metafísica, lo que va más allá de lo meramente observado. Creo que establece un lugar brutal, pone al poeta en un lugar privilegiado en el mundo, como el que posee la verdad, el que debe transmitirla y el único que es capaz de cambiar lo que está sucediendo en nuestra sociedad. El poeta no es solamente un elemento de denuncia o un elemento observador de la realidad, sino que actúa sobre ella y la transforma. Y esa es la realidad que presenta Antonio Tello en La noche yerma, como la degradación del ser humano, de lo divino, de lo profano, de lo ambiguo. Es un apocalipsis de lo que muestra, y cómo el único ser que puede llevar la esperanza es el poeta a través del lenguaje y de la palabra. La palabra se constituye en un lema, en un principio sobre todos los principios, en esta sociedad que está desconstruida y cada vez está más desvinculada de valores y de la moral, ¿no? Y Antonio Tello presenta esa visión apocalíptica de la realidad, pero también, como digo, la esperanza en el lenguaje, en la palabra y en el poeta, el único capaz de observar, denunciar y transformar, como digo, la realidad que los rodea. Y vamos a leer uno de sus cantos. Está dividido este poemario en 46, está dividido en 30 cantos, que, como digo, es una visión muy apocalíptica de lo que está ocurriendo, pero también deja un rayo de esperanza, como decimos. Y creo que eleva a la poesía a su máxima expresión, ¿no? Vamos a leer uno de esos cantos, como digo. Uno de los que más me gustan es el canto número 26, y dice Antonio Tello en este canto: la mirada persiste en la duda, y sin nada a lo que asirse se precipita la pregunta. ¿Son pasados o son futuros las visiones, los brillos donde flotan cristalizados los ojos de las sombras que no saben qué lado de lo que ven se encuentra? La incertidumbre congela la mirada de los muertos que bajo los campos de lavanda en vano esperan el adiós de los deudos. ¿Qué tierras son estas donde las flores cubren las tumbas de los innominados? ¿Cómo olerán estas flores? ¿Cómo llamarán a ese perfume que destilen con ellas? ¿Qué clase de heridas curarán los bálsamos macerados con sus pétalos? ¿Qué sabores tendrán su savia? Ah, la tierra, la flor, los estambres de la muerte aún dando sentido, los huesos de los caídos en las guerras floridas de los comedores de almas, los sacerdotes que adoran al blanco cráneo que brilla en el cielo con su pálida luz sin vida. Tu casa. El pedestal del frío alza la casa que quiso ser la mía. Me perturba ver su fotografía entre las páginas, tibio regazo de ese libro donde yace el amor que me tuviste. Nada. Si te fijas, parece haber cambiado en la casa del maestro y en la fría heredad de la nieve. Sin embargo, solo en la residencia del recuerdo su nitidez respira todavía,
y en mi respiración de lo sufrido poco puedo salvarse. Quizás el fuego de unas palabras y entre sus rescoldos vagos indicios de melancolía. Rosa Chacel. Iniciamos esta sección de versos y damas con un poema de Rosa Chacel, una de las poetas integrantes de Las Sin Sombrero, que fueron pues injustamente olvidadas en su tiempo, por culpa, digamos, de la popularidad, la hegemonía de la generación del 27. Y creemos que esta sección deberíamos hoy abrirla con ellas, ¿no? Con una de esas representantes de esa generación que fue paralela a la generación del 27, que se atrevieron en un tiempo que la mujer era relegada a un segundo plano a dar un paso adelante y decir: aquí estamos, hacemos lo mismo que ellos y tenemos la misma calidad o incluso más que ellos, ¿no? Aunque evidentemente no fueron reconocidas como deberían serlo. Pues en esta sección de versos y damas, y una vez que hemos escuchado el poema de Rosa Chacel, vamos a hablar también, vamos a seguir hablando de otras compañeras más actuales que también han dejado sus versos, que dejan sus versos, luchan por ello. Y tenemos a una joven poeta e ilustradora que viene de Venezuela, pero vive en Úbeda, nuestra ciudad de los cerros, nuestra ciudad patrimonio de la humanidad. Y como no podíamos dejar la ocasión de conocerla y de poder hablar y de poder también mostrar la poesía que hace. Su nombre es Nau Arbeló, nació en Venezuela, pero ahora está viviendo en Úbeda. A los 17 años se fue de Venezuela y vino aquí y está pues desarrollando su actividad literaria, artística en nuestra ciudad. Es autora del libro La muerte de las mariposas, del año 2018. También ha participado en varias antologías, como la de versos desde el corazón y antología de microrelatos, pluma, tinta y papel y diversidad literaria. Como decimos, es diseñadora e ilustradora de profesión y también poeta. Así que os voy a presentar uno de los poemas que presentó en el encuentro de poesía, en el último encuentro que tuvimos de poesía Ciudad de Úbeda, y que me gustó muchísimo su forma de ser, su forma de escribir. Y viene aquí un poema que se llama A ti, poesía, y dice así: no, Guadalupe, te veo venir, te espero, a veces llegas, a veces huyes, a veces muero, me ves renacer, en ti vuelvo, te veo salir, te siento, a veces te pienso, a veces te escribo, a veces te pierdo, me ves buscarte, en ti desaparezco, otros te ven en mí, yo me condeno, te persigo, inalcanzable sigues siendo, perfecta, bella, sutil te sueño, de mi puño saliendo. Pues ese es el poema de Nau, maravillosa forma de describir qué es la poesía y cómo vamos a ella o ella viene a nosotros. Y vamos a seguir, pues, bueno, ofreciendo poesía de ella, más poesía de ella. Ojalá que Nau se quede mucho tiempo cerca de nosotros y podamos seguir disfrutando de su forma de concebir la poesía, junto a ella y otras compañeras que tenemos por aquí y que os voy a presentar. Una vez que hemos escuchado a Nau Arbeló, vamos a seguir buscando compañeras que están en primera línea de la poesía, luchando para ser reconocidas y luchando para ofrecer su mundo interior. Tenemos a Pilar Redondo que viene de Córdoba
y ella se define como una eterna aprendiz. Ella dice: nací herida por las letras, ellas son mi vehículo de expresión. Son arena, humo, tierra, el cáliz en el que apago la sed. Forman parte de mí y de mis cicatrices irreversibles. Se aferran a mi alma, acuchillando al tiempo, amortajando el presente, resucitando el pasado. Y de los poemas que hoy tenemos disponibles de Pilar, pues tenemos dos poemas que son cortos y lo vamos a decirlo en este programa, en Radio Proverso. Uno se llama Perséfone y dice así: atrincherada, Perséfone regresa a los besos que buscan su rima, que conquistan territorios, vínculos anudados que propician el choque. El poema con los ojos cerrados asume, acompasa, concibe la sinfonía musical de la sangre. El sonoro silencio quebrado en la noche barniza la densidad de los espacios dedicados a ti, ancladas al vacío las palabras mudas que son patrimonios del recuerdo. Los arándanos en periodo menstrual son refugio para el dolor, la indivisible unión que nos encadena y la misma fiebre con otros rostros guardan nuestros secretos. Es el primer poema de Pilar y vamos a su segundo poema que se titula Incendio sin cerradura. La luna omnipresente y los tulipanes floridos escuchan el monólogo sin traducción. Desde la puerta de embarque la quemadura sin regeneración idealiza y cobra cuerpo en los labios del incendio sin cerradura. Consecuencias irreparables, la ninfa descorcha el pasado inaccesible. El escalofrío se adentra en curvas peligrosas. Pues estos son los poemas de Pilar. Vamos a seguir escuchando Radio Proverso, nuestro canal afín a la revista Culturas Proverso, en el que cada semana traemos poetas, compañeros, cantautores, biografías, para que entendáis un poco mejor este mundo, ¿no? Y que podáis acercaros a él. Vamos a seguir ofreciendo la poesía de mujer, que también tiene mucho que decir. Para terminar la sección de hoy de versos y damas, nos vamos hasta Vigo. Vamos a irnos a Galicia. Vamos a imaginar ese paisaje gris, ese paisaje que huele a tierra mojada, con el verdor de los montes, de las huertas, de los campos gallegos. Vamos a hablar de Esther González Sánchez, una gran poeta, una persona vital, sencilla, alegre, vitalista, y que he tenido la suerte de volver a encontrar con ella y con su poesía. Os voy a leer uno de sus poemas que tengo aquí delante, que se llama Ocurre, y que con ella pues vamos a cerrar la sección de versos y damas y vamos a dejar paso a los poetas en vivo. Vamos a recitar el poema de Esther y a continuación pasaremos a escuchar a poetas en vivo, que hoy viene desde Sevilla con el poeta Tomás Sánchez Rubio, y también vamos a introducir no es una sección, pero sí un audio de narrativa con Lourdes Paz Morales, también desde Sevilla. Pero de momento vamos a cerrar versos y damas con el poema de Esther González Sánchez, Ocurre.
Nunca pude saber si la luz eras tú o se incendió contigo. Celador lleno de alba, embarcados los ojos en el mismo horizonte, ocurre que la noche no puede con nosotros, que no nos debilitan con sus fiebres, que dar la mano al sueño es habitarse, desalojando sílabas que están fuera del goce, del invento, del tiempo. Zarcillo de la vid que encadenas lo dulce del racimo, que pájaros detienen en tus manos las idas y descensos de sus alas y ponen corazón en la deriva. Me crece la ternura de tu asedio, e igual que la palabra se abre más en la boca del vino, agiganta el temblor de las ojeras en medio del oscuro. Si alcanzo a descubrirte y en términos de gracia me sorprendes, me miras y sonríes y me gusta tu manera de buscarme en puertas sin cerrojo, templadas de universo y formas de abanico cuando vuelve, igual que quien se atreve a malabares y alargadas palabras como cuellos de cisne en alerta, y me gustas también en ese regresar intermitente, tal como si lloviera pedacitos y te pida algún beso, aun cuando estés callado, o me lo pidas tú cuando me callo yo. Poema Todas las noches del mundo, del libro Árboles de Esperanza. Recuerdo aquel invierno de finales de la adolescencia, cuando nos crepitaba el alma frente a un fuego acogedor, y nuestros huesos, junto con las horas, yacían esparcidos por el suelo. Dos cuerpos se vaciaban el uno en el otro, como relojes de arena que dan vuelta y rotan sin cesar, al modo que hace y hará el mundo en manos de un dios nómada y caprichoso, hasta el último de los días, y el principio de la noche eterna. Caían sobre la alfombra los despojos de tanta pasión derramada, fragmento extraviado de dos sexos desatados. El tuyo, casa solariega con sabor a verano de la niñez y a tierra húmeda, removida en vivos surcos anegados. El mío, arado de sólido cristal expectante, insurrecto de manos limpias. Deseoso de poseerte y de apurarte, cáliz de rosas, hasta el final, hasta la vida, hasta tus negras pestañas de negra ceniza, me acurrucaba dentro de ti, sin mirarte y sin que me miraras, dándonos ambos más prisa de la cuenta, antes de que la lucidez y la vergüenza de querernos tanto, entonces y allí, nos embargara y confundiera en lo real y sus sombras. Y rozaba tu cara y me abandonaba a tus besos propios e impropios, dándote gracias por conseguir que dejara de ser el funambulista obstinado o perseverante, nunca supe bien diferenciar esas palabras, que cegado por el crepúsculo de tantas tardes de sábado, tropieza una y otra vez en la misma nube dorada y se precipita en la red de sus propias ansias de sobrevivir a esta frágil y pusilánime existencia. Te recuerdo y recuerdo cómo desfilábamos noctámbulos, en fin, por este mundo, valle y montaña de lágrimas y sonrisas, cosas que pasan cuando el amor despierta la vida y se levanta de golpe para decirnos que, en definitiva, estamos real y sencillamente vivos. Double check, de 100.000 gotas de lluvia. For your security, please keep your belongings with you at all times. Sonaba una voz de mujer repitiendo la misma frase insistentemente, una y otra vez, a través de la megafonía. Adelita había estado varias veces en Gatwick, pero esta vez era diferente.
Su impaciencia se debía a partes iguales al soniquete de la señora del megáfono y a que nunca antes había visto a Gillian en persona. Era un mar de nervios y la maleta parecía pesarle inexplicablemente más ahora que cuando había salido de Madrid. Mientras esperaba la aparición de su novio entre el enjambre de gente que iba y venía por la Terminal 2, Adelita recordó el abrazo de su madre deseándole suerte, el brindis de sus amigas que le habían hecho comprar un horrendo body lleno de encajes para la primera noche con su amado, e incluso la insidiosa risita de su exmarido cuando le había contado que acababa de encontrar al amor de su vida por internet. Atrapada en la maraña de pensamientos, regresó en sí tras un sonoro "I beg your pardon" de una señora con abrigo de patitas de gallo que sostenía un perrito blanco adornado con un lazo celeste que le había rozado muy levemente el brazo derecho. La puntualidad británica no es su fuerte, pensó Adelita al ver en el móvil que eran más de las 3:30. Sin embargo, sofocado, intentando abrirse un hueco entre la gente, apareció en ese momento Gillian. «2 besos, como es la costumbre», le dijo Adelita en un español con acento andaluz de Brighton. Ella, embobada aún por la aparición angelical de aquel hombretón rubio con ojos claros, salió de su letargo con un simple «Hola, encantada», del que se arrepintió nada más pronunciar, por lo absurdo de presentarse ante la persona con la que llevaba meses haciendo el amor casi a diario en la distancia. Salieron del aeropuerto, casi sin mediar palabra por lo inusual de acabar de conocer a quien ya se cree conocido, y una vez en el coche procedieron a besarse. Las ansias de tocarse en directo los llevaron a acariciarse cada vez más apasionadamente, y Adelita, en el desenfreno de dos amantes que se mueren por estar juntos, advirtió algo que le dejó paralizada al instante. «¿Eres una tía?», gritó con la misma vehemencia con que empezaban a desfilar por la cabeza las risitas de su marido, la carita de póker de sus amigas y la tristeza de su madre cuando conociera la noticia. «¿Puedo explicártelo?», se disculpó con cara lastimera Gillian, que bajando la mirada le dijo a Adelita que la quería y que había temido perderla si se lo confesaba desde que se habían percatado de su amor por ella. Al llegar a Brighton estuvieron horas hablando. Del llanto y los gritos, Adelita pasó a la risa nerviosa, para terminar, finalmente, fundiéndose en un abrazo con Gillian, a la que perdonó, durante aquellos días, su falta de sinceridad. «No me gustaba demasiado. Además, ¿qué pinto yo en Brighton?», le comentó a la vuelta a sus amigas, escondiendo la realidad de la historia. Una noche, al tocar las campanadas de las 3 en la iglesia de la plaza, Adelita escribió un mensaje en el móvil. «Te echo de menos». Enseguida, el double check se puso en azul. «Yo también, Adelita. Te quiero». Y aquella noche fue la primera de muchas en sus vidas. Vamos a dar paso a Isma, que ya está aquí a punta del verso, y vamos a quedarnos con ella un buen ratito, que nos gusta hablar con ella para que nos diga qué poeta nos ha traído esta semana, a ver qué nos trae y qué podemos aprender esta semana. Isma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Ya aparece el calorcito, ya empiezo a agobiarme. Ay, es que es verdad que nosotras somos más de otoño. Sí, yo ya estoy empezando a agobiarme. Esto no va conmigo, de verdad. Yo es que el calor no puedo. Por difícil que parezca, que no puedo con el calor. No, en eso nos parecemos mucho. Yo tampoco me gusta el calor, pero bueno, todavía lo soporto. Yo la primavera la soporto mejor, pero cuando venga el verano ya verás. Pues el verano, tela. Estamos aquí un poquito agobiados, pero bueno, vamos a relajar un poquito con la gente que nos está escuchando, a ver qué nos trae esta semana para conocer. Pues os traigo a un poeta que también es novelista y ensayista coreano, que se llama Ko-un. Y nada, pues empezamos con una pequeña biografía y luego leemos alguna cosilla de él. Pues estupendo, cuando tú quieras. Pues es poeta, novelista y ensayista coreano, nacido en Gunsan en 1933. Es procedente de una familia campesina. Desde muy pequeño estudió los clásicos chinos y se interesó por el cultivo de la poesía. Durante su juventud, traumatizado por el ambiente de guerra de su país,
superó un intento de suicidio ingresando en la orden budista, donde permaneció hasta 1962. Su primera publicación importante, Cantos a la orilla del mar, fue publicada en 1966. La inestabilidad emocional, la afición al alcohol y la lucha infructuosa por los derechos humanos le llevaron a un nuevo intento de suicidio que solo logró superar después de permanecer arrestado y contraer matrimonio a la edad de 50 años. Para que luego digan que casarse es una cárcel. ¿Ves? A este hombre le salvo. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha recibido importantes premios, entre los que cuentan el Premio Coreano de Literatura de 1974 y 1987, el Premio de Literatura de 1989, el Premio Sueco de Literatura para Autores Asiáticos de 2006 y el Premio Canadiense Griffin Poetry Prize Lifetime en 2008. Desde 1983 se trasladó a vivir a Anseong, es que no sé cómo se pronuncia, en Corea del Sur, y vive allí. A ver, tiene libros como Sensibilidad del Nirvana de 1960, Poemas costeros, Dios de la última aldea de los lenguajes de 1976, Sentencia de muerte de 1960 a 1988, Senoya, Pequeñas canciones de 1970, tras Ira Monui de 1977, también del 77 es Yendo al retiro en la montaña, también del 77 El continente 1 y 9, Camino de madrugada de 1978, en fin, tiene muchísimos libros de poesía y también tiene una gran cantidad de novelas y de ensayos. Entre novelas tiene el Sutra Guirnalda de Flores de 1991, El pequeño viajero de 1974, Zen, una novela de 1995, que son 2 libros, y luego ensayos, Nacido para ser triste de 1967. Este le he leído y a mí me gusta este ensayo. La senda secular de 1977, Flores del sufrimiento 1986. Bueno, tiene un montón. Y luego también tiene libros de viaje, crítica literaria y biografías, autobiografías. También ha sido traductor y ha escrito libros infantiles. En fin, es un poeta muy completo. Yo lo conocí gracias a un amigo que es de Corea del Norte, que vive aquí en Madrid, y como siempre tengo tanta curiosidad por los libros, pues un día que estaba comiendo en su casa, nos preparaba la comida, estaba cotilleando en su librería, me llamó muchísimo la atención el libro de este hombre, empecé a leerlo y me gustó tanto que me lo regaló, lo tengo en casa. Muy bien. Estupendo. Sí. Muy bien. Lo que pasa es que yo soy muy curiosa y si más es una poesía que no habitualmente no lees, claro, pues te llama más la atención. Yo tengo poemas del Himalaya de 2000 y la verdad es que me gustó muchísimo y, en fin, tengo más cosas luego, claro, pero el primero que tuve fue este. Y de verdad que al que no lo haya leído nunca le digo que lo busque. No sé si habrá aquí en España. Yo desde luego el que tengo está en español. Los otros que he conseguido ha sido a través de la... Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Pues está muy bien que podamos descubrir cosas sobre él. Así que bueno, ya estáis escuchando a Isma, y si podéis encontrar información sobre él, pues buscarla. Y para conocer también otro tipo de poesía que habitualmente no encontramos, ¿no? Y para eso, pues bueno, menos mal que tenemos la herramienta de internet y buscaremos a ver dónde podemos encontrarlo y a ver si está en alguna librería que es física, ¿no? Que esté cercana a nosotros, a ver si podemos encontrarlo en alguna biblioteca. Son poemas pequeñitos. Pues me acuerdo de ti cuando lo leo porque estoy segurísima que a ti te encantaría. Sí. Pero no son haikus. Y la verdad, tiene por ejemplo, El viento. Nunca le pidas clemencia al viento. Atlas, lilas, silvestres y otras, blancas, lilas, aromáticas y otras flores, sin nombre y otras. Una vez que se hayan marchitado sus hojas, brotarán nuevos tallos. No es demasiado tarde. Es que me hace mucha gracia porque es un poema que a lo mejor lo ve la gente muy simple, pero tiene mucha profundidad. Dicen mucho. Es un tipo de poética, como sucede con la poesía oriental, que es como enigmática y que siempre intenta enseñar algo.
Esa es la poesía. Sí. Luego tiene luces lejanas. Haciendo el camino de noche. Las luces distantes me dieron fuerza. Por sí mismas. Ayer, hoy y mañana también. Vale. Luego tiene un poema sí que me gusta mucho, que se llama Más allá, que es solamente una pregunta. Y es ¿cómo vivir? Es que tiene la riqueza del arte oriental de la poética, es ese precisamente, crear expectación y que sea enigmático. La verdad es que a mí me gusta mucho la poesía oriental. Yo tengo amigos que les gusta mucho la poesía japonesa, pero la verdad es que yo desde que leía Koun también me fijo mucho en la coreana, porque de verdad, y en la china, sobre todo coreana y china, porque a mí me gustan mucho. Es que son como pequeñas enseñanzas, como pequeñas fábulas en las que de un modo sutil te explican mucho. El sentido occidental de la poesía es distinto al oriental. Nosotros buscamos más la poesía cerrada, la que queda concluida. Hay gente que obviamente hay de todo en la viña, como dice mi madre, y hay poetas que sí te dejan el verso abierto, para que tú recapacites sobre él y llegues a la conclusión a la que tú llegues, vamos, es libre, y siempre te deja con ganas de más. Pero la oriental suele dejarte con la miel en los labios. Es como decirte, te explico esto, pero el punto último al que tienes que llegar lo tienes que llegar tú. Yo esto solamente te voy a dar el inicio y tú tienes que recorrer el camino hasta llegar a lo que te sugiera el verso, o a lo que yo trato de enseñarte con esto. Yo creo que eso es una de las cosas por las cuales es grande también la literatura oriental. Tiene otro como reminiscencia que dice: durante decenas de años esperé un copo de nieve. Mi cuerpo, que ardía como una brasa, se apagó. El canto de la cigarra cesó. Pues no sé, ¿queréis que os lea alguno más? Porque es que son muy cortos, sí. Sí, a mí me encanta. O sea, yo creo que a la gente le va a gustar que lea unos cuantos A más, ver. sobre todo porque es una poesía muy sutil, muy dulce, muy melodiosa también. Sí, está bebé. Antes de tu nacimiento, antes que tu padre, antes que tu madre, tu balbuceo ya estaba ahí. O sea, me gusta mucho. Y luego pues está también efímero. Una 300 milésimas de segundo. Si eso es lo que dura una partícula, considera que interminable es un día. Piensa que un día es demasiado corto. Y te deja así como pensando. Luego hay otro que dice, es el último que voy a leer, que se llama En tu regazo. Un siglo en tu regazo, sin patria, sin amigos, sin camino que pueda emprender. Qué delirio, el territorio de la oscuridad. Pues nada, yo les invito a buscarle en las librerías o en la web. Como siempre señalamos, hay una en el que encontrarán a la mayor parte de los poetas de los que hablamos, que es a media voz, a media voz. Y de verdad, que lo busquen, porque merece la pena leer a este autor. Y que siempre es como pues fijarse en la literatura de otras culturas para ver lo que tienen de innovación. Claro, esa es la virtud de poder también comparar y de no quedarnos siempre con lo nuestro, y que la gente tenga ganas de curiosear y de ver otras cosas que nos pueden enseñar, tanto a nosotros como poetas como la gente a la hora de leer, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí queda tu visión, que es un placer siempre estar contigo porque siempre nos enseña algo, y creo que eso también es bueno, ¿no? Que demos orientaciones a la gente para que pueda ir más allá de lo que están viendo, lo que están leyendo, lo que están aprendiendo. Creo que siempre es bueno enriquecerse con otras culturas y con otras formas de ver las cosas, porque la poesía tiene también eso, ¿no? Que la diferencia de un mismo elemento lo ves de diferentes perspectivas. Entonces creo que eso siempre nos enriquece, ¿no? Pues nada, es un placer estar contigo, Inma, que nos traiga todas las semanas gente tan dispar, ¿no? Porque nos trae siempre gente tanto nacional, internacional, de cultura. Hoy estamos con este poeta, ¿no? Viene coreano, y eso siempre es bueno, ¿no? Que tengamos una variedad
y que podamos dar distintas perspectivas a la gente, ¿no? Y como siempre decimos, que a la gente que se aproxime que vaya a los recitales de sus localidades, que lleven a sus hijos y que pregunten a los poetas, y que eso, que se sumerjan en la poesía, porque siempre enriquecerá su alma. Exactamente, yo creo que eso es importante, siempre lo recalca, siempre lo dice en el programa y creo que no nos vamos a cansar de decirlo, útil, y creo que acerca cosas que habitualmente no se acercan, ¿no? Y creo que está en lo cierto. Pues nada, Inma, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Y que te espero otro día más por aquí. Vale. Venga, un placer, vamos a dejar ahí, un besote guapa, vamos a dejar ahí, vamos a despedir el programa y bueno, deciros, Inma ya lo ha dicho, que os acerquéis a la poesía, que Poesía y Más intenta llegar a ese mismo título de decir más, es para que no sea simplemente un programa de recitar, de traer poetas, que está muy bien, de poneros audio, sino que sea un programa que acerque y que rompa barreras para nosotros mismos y para los demás, y que la poesía sea algo cercano, que es que está cercana. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta por este correr en la vida, que siempre vamos corriendo, nos quedamos con lo superficial, ¿no? Creo que es necesario, y creo que vosotros mismos os necesitamos, como nosotros poetas necesitamos que os acerquéis a los recitales, y como dice Inma, que os acerquéis al poeta y preguntéis, porque gracias a eso él también, o nosotros también seguimos adelante. Así que bueno, nos despedimos de vosotros. Sabéis que estamos aquí para lo que necesitéis, y que si queréis cualquier sugerencia, queréis que promocionemos un libro, eventos, que hagáis lo que necesitéis, porque estamos, tanto Inma como yo, a vuestra disposición. Si queréis sugerencias de autores o de cualquier cosa, estamos ahí. Os damos las gracias desde Radio Proverso por continuar con nosotros, por apostar por este programa y porque convirtamos este espacio en un espacio de encuentro. No solamente para escuchar autores, para promocionarlos, sino también para que aquellos que no están acostumbrados a la poesía o que les resulta difícil encontrarse con ella tengan un punto de, como hemos dicho, de encuentro, y sobre todo para aprender. Sabéis que tenemos la revista que ahora en julio y en agosto pues descansamos de artículos, descansamos de colaboraciones, pero seguimos en septiembre. Sabéis que tenemos también el programa La Fusa, que damos la perspectiva de la música. Inma trae la música clásica cercana también a todos los que nos oís, para ofrecer una amplia gama de posibilidades, y de que no solamente nos centremos en el mundo poético, que la música también es otra forma de entender la poesía, y que también tenemos Poesía y Más, y que además tenemos nuestro magazine. Es un placer poder daros todas esas opciones y que sigáis con nosotros en este canal que es vuestro. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí en Radio Proverso. Un fuerte abrazo. En Radio Proverso, Poesía y Más, dirige y presenta Isabel Redmo.